Si quieren, comienzo con la lectura del acta, ¿les parece? En el día de la fecha, a los 26 días del mes de marzo de 2024, siendo las 15 horas, se constituye el jurado de tesis integrado por los profesores Magíster Irene Castagnani, el doctor Ezequiel Miller y la doctora Camila Chirino, a fin de evaluar la tesis de maestría en gestión pública del maestrando Jorge Balkov, titulada Políticas Públicas y Prevención del Delito. Implementación de Gobiernos Abiertos, Estudio de Caso, Municipalidad de San Nicolás, dirigida por la doctora Rita Grandinetti. Se deja constancia que la defensa se realizó de manera virtual. Del análisis de dicha tesis se desprenden las siguientes consideraciones. Tal como fue manifestado en los dictámenes del jurado evaluador, se considera que la tesis desarrolla un adecuado marco teórico y metodológico. La misma realiza aportes valiosos en torno a la problemática del gobierno abierto a nivel local en base al análisis de caso escogido. En la defensa oral, el tesista realizó una clara presentación de los capítulos del trabajo e incluyó las consideraciones y observaciones solicitadas por el jurado en los respectivos dictámenes. Asimismo, al momento de los interrogantes realizados por el jurado, pudo ampliar las consideraciones y responder de modo acorde y coherente con la argumentación de la tesis. Por lo expuesto y a los fines de la evaluación, este jurado propone para la tesis del maestrando Jorge Balkov la calificación de 9, equivalente a distinguido en una escala de 1 a 10. Habiendo concluido este acto y siendo a las 16:25, se cierra la presente acta. Bueno, eso es todo. Felicitaciones, Jorge. Felicitaciones, Jorge. Terminó. Bueno, felicitaciones. Más transpirado que te tiro un falso. Estaba transpirando. Ya está, Jorge. Pero te Sí, felicitamos. decíamos hoy con felicitaciones y decía hoy Jorge que le daba pena no poder estar presencialmente. La verdad que estas cosas se disfrutan nosotros también. de otra manera, sí. Tal cual. Sí. La verdad que sí, pero bueno, lo importante es que pudimos cumplir con el tribunal. Es una parte también de seguir funcionando a pesar de la adversidad, digamos, y no posponer, y bueno, ya no queríamos hacerte pasar a otra semana porque nos pareció un montón, así que nada, estamos muy, muy contentos quiero agradecer nuevamente al tribunal, a Ezequiel, a Irene y a Camila. Es para nosotros súper importante siempre contar con ustedes. Sabemos que es complicado en las agendas y sabemos el tiempo también que les insume. Así que nada, agradecerles otra vez, agradecerle a Rita por supuesto otra vez, y a vos, Jorge, por este hermoso camino. Y bueno, como decimos siempre, estos son comienzos, no son ningunos finales. Vos ahí decides que te vas a jubilar y otras cosas, pero bueno, viendo la cantidad de interrogantes, ¿no?, que surgían hoy, me parece que tenés todo un camino para seguir investigando estos temas por delante y, digo, gestionando también, pero investigando también, y se abren muchas puertas, así que bueno, nada, realmente es un placer escucharlos a todos. Lo que pasa es que en la municipalidad a los 60 ya nos podemos jubilar. Ya lo sé. Somos viejos jóvenes. Por ahora, tengan cuidado. Sí, por ahora, es Claro. verdad. Por un tiempito. Totalmente. Sí, Por un tiempito. es real. Pero bueno, ahora a celebrar, Jorge. A festejar. Celebrar, Jorge, que es un muy buen trabajo, muy valioso. Claro. Felicitaciones de vuelta. Bueno, sí. Fue un trabajo muy, muy complicado. Rita sabe lo complicado que fue. Hubo involucrado muchas cosas que no se explican en la tesis, pero problemas de... Bueno, nos agarró la pandemia. Antes de la pandemia ya estaba casi terminado el trabajo. Y después, problemas de salud mío, que no viene al caso nombrarlo, pero Rita los conoce. Sí. Hoy iba a ser presencial, terminó siendo virtual, o sea que ya estoy acostumbrado a que esta tesis va a ser muy difícil de principio al fin para mí. Bueno, pero terminó maravillosa, Jorge, así que a disfrutar. Bueno, Rita, en parte es tuya la tesis. Terminó muy bien. Bueno, bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por las devoluciones a todos y por la atención. Bueno, no, por favor, un placer y bueno, y a disposición para lo que sea. Gracias, Camila, gracias, Irene, gracias, Ezequiel, gracias, Rita, Bueno, gracias a todos. Pobre estresada atrás.